mensaje apareció en la pantalla de su teléfono mientras yo me estaba maquillando para mi propia boda. Daniel lo dejó sobre la mesa del tocador para ayudarme a cerrar el corsé del vestido y la pantalla se iluminó sola. No estaba espiando. Ni siquiera quería mirar. Pero el nombre en la parte superior fue lo que me detuvo el corazón antes de leer una sola palabra. Vanessa. Mi hermana. Abrí el chat sin pensarlo, con los dedos todavía temblando por el maquillaje a medio terminar. El primer mensaje decía, no la escojas hoy. Todavía estás a tiempo. El segundo, enviado 2 minutos después, sé que sientes lo mismo que yo. Solo dilo. Solo tienes que decirlo frente a todos y yo estaré ahí. Me quedé mirando la pantalla con el rímel a medio poner en un solo ojo, sintiendo que el aire del cuarto se había vuelto espeso. Detrás de mí, mi mejor amiga Renata seguía ajustando los broches de mi vestido sin darse cuenta de nada, tarareando una canción que sonaba en el altavoz. Faltaban 40 minutos para la ceremonia. Cerré el chat. Volví a abrirlo. Las palabras seguían ahí, tan reales como el vestido blanco que llevaba puesto, tan reales como los 6 años que había pasado construyendo algo con Daniel, tan reales como la hermana que se suponía debía entregarme el ramo en la puerta de la iglesia dentro de menos de 1 hora. No grité. No lloré. Simplemente dejé el teléfono exactamente donde Daniel lo había dejado, con la pantalla apagándose sola, y terminé de maquillarme el ojo que me faltaba con una calma que ni yo misma reconocía. Porque en ese momento entendí algo que tardaría el resto del día en confirmar, llevaba meses ignorando las señales, no porque no las hubiera visto, sino porque había decidido que no quería verlas. Vanessa siempre había sido la hermana menor, la que necesitaba ayuda con todo, la que yo protegía desde que tenía memoria. Cuando nuestros padres se divorciaron, yo tenía 12 años y ella 8, y fui yo quien la peinaba antes de la escuela, quien le enseñó a andar en bicicleta, quien se quedó despierta con ella las noches que tenía pesadillas. Cuando conocí a Daniel en la universidad, Vanessa fue de las primeras en conocerlo. Se hicieron amigos rápido, demasiado rápido quizás, pero yo nunca le di importancia porque confiaba en los dos de una manera que ahora, con el teléfono todavía tibio sobre la mesa, me parecía casi ingenua. Recordé entonces cosas pequeñas que había archivado sin analizar. La vez que Vanessa apareció sin avisar en nuestro apartamento cuando Daniel estaba solo, con la excusa de que necesitaba que le revisara un contrato de trabajo. La vez que insistió en ser ella quien ayudara a elegir el anillo de compromiso, porque conoce tus gustos mejor que nadie. La vez que lloró en mi hombro la noche que anuncié la fecha de la boda, diciendo que estaba feliz, tan feliz por mí, mientras sus dedos se aferraban a mi brazo con una fuerza que en ese momento interpreté como cariño. Ahora esa fuerza tenía otro nombre. A las 9:15 de la mañana, Renata terminó de ajustar el último broche del vestido y dio un paso atrás para admirar el resultado. Estás preciosa, dijo con los ojos brillantes. Daniel se va a desmayar cuando te vea entrar. Sonreí. Fue la primera mentira que le dije ese día, y no sería la última. A las 9:30 tocaron la puerta del cuarto de preparación. Era mi madre, con el vestido de madrina ya puesto, sosteniendo una caja pequeña envuelta en papel dorado. Es de parte de Vanessa, dijo. Dijo que quería que lo abrieras antes de salir. Tomé la caja con manos que no temblaban, aunque por dentro sentía que todo mi cuerpo estaba a punto de partirse en 2 direcciones distintas. Dentro había un par de aretes de perla, sencillos, elegantes, del tipo que Vanessa sabía que a mí me encantaban. Una nota decía, para que brilles hoy como siempre has brillado. Te quiero, hermana. La leí 2 veces. Ninguna versión de esas palabras coincidía con lo que había visto en la pantalla de Daniel apenas 15 minutos antes. A las 9:45, mientras terminaba de colocarme los aretes frente al espejo, escuché la voz de Daniel afuera del pasillo, hablando en voz baja con alguien. No podía distinguir las palabras exactas, pero reconocí el tono. Era el mismo tono que usaba cuando quería tranquilizar a alguien, el mismo que usaba conmigo cuando yo estaba nerviosa antes de un examen importante. Me acerqué a la puerta entreabierta sin hacer ruido. Tienes que calmarte, decía. Hoy no es el momento. ¿Y cuándo es el momento entonces? La voz de Vanessa sonaba quebrada, casi desesperada. Llevas meses diciéndome que hablaríamos después de esto, y ahora el después está a punto de convertirse en un anillo en tu dedo. Silencio. Un silencio largo, del tipo que dice más que cualquier palabra. No puedo hacerle esto a tu hermana, dijo finalmente Daniel, y por un instante absurdo sentí un destello de alivio, como si esa frase fuera suficiente para deshacer todo lo demás. Pero entonces añadió, no hoy. Después de la boda, hablamos con calma. Cerré los ojos. Después de la boda.
como si lo que estaba pasando ahí fuera algo que se pudiera posponer para una fecha conveniente, como una cita al dentista, como un trámite pendiente. Volví a mi silla frente al espejo antes de que pudieran verme. Mi reflejo me devolvió la mirada de una mujer completamente vestida de blanco, con el maquillaje perfecto, los aretes de perla brillando bajo la luz, y una expresión que ya no reconocía como propia. Pensé en todos los años que había pasado eligiendo a Vanessa primero, cediendo mi lugar, mi tiempo, mi paciencia, porque así era yo con ella, así había sido siempre. Pensé en Daniel, en las noches que me decía que estaba demasiado cansado para hablar de la boda, pero que siempre tenía tiempo para responder los mensajes de mi hermana antes de que yo terminara de leer los míos. A las 10 de la mañana, mi padre entró al cuarto con su traje ya puesto, listo para llevarme del brazo hasta el altar. ¿Lista, princesa?, preguntó con esa sonrisa que llevaba usando desde que yo tenía 5 años. Lo miré durante un largo momento antes de responder. Casi, dije. Necesito 10 minutos a solas. Todos salieron sin preguntar más, porque en mi familia siempre habíamos respetado los silencios del otro, aunque esta vez ese respeto me estuviera dando exactamente el tiempo que necesitaba para hacer algo que llevaba media hora posponiendo por pura incredulidad. Tomé mi propio teléfono. Abrí el chat que Vanessa y yo compartíamos desde hacía años, uno lleno de memes, de fotos de comida, de planes de fin de semana. Y por primera vez en toda mi vida adulta, escribí algo que no era amable, algo que no suavizaba, algo que no cedía espacio. Vi los mensajes que le enviaste a Daniel esta mañana. Los 3 puntos aparecieron casi instantáneamente. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Pasaron 2 minutos completos antes de que llegara una respuesta. ¿De qué hablas? No respondí. Guardé una captura de pantalla de la conversación anterior, la que había visto en el teléfono de Daniel, y se la envié sin ningún comentario adicional. Los 3 puntos aparecieron de nuevo. Desaparecieron. Esta vez tardó 4 minutos en responder. Eso no es lo que parece. Miré esas palabras durante un momento, sintiendo algo extraño instalarse en mi pecho, algo que no era exactamente sorpresa ni exactamente dolor, sino la certeza fría de que estaba a punto de descubrir hasta dónde llegaba realmente lo que llevaba meses sin querer ver. A las 10:20, Renata volvió a entrar para avisarme que era hora de bajar. Me miró con atención por primera vez en toda la mañana, notando algo en mi expresión que la maquilladora no había logrado ocultar del todo. ¿Estás bien?, preguntó, con esa preocupación genuina que siempre la había caracterizado. Te ves pálida. Estoy bien, dije, y esta vez la mentira me costó más trabajo pronunciarla. No lo estaba. Pero también sabía que no iba a derrumbarme frente a nadie hasta haber entendido completamente qué estaba pasando, hasta haber reunido cada pieza del rompecabezas que llevaba meses armándose sin que yo lo notara. Bajamos por el pasillo del hotel hacia el jardín donde se celebraría la ceremonia. El lugar estaba decorado exactamente como lo había imaginado durante meses de planificación, flores blancas colgando de arcos de madera, sillas alineadas con cintas de seda, el sonido lejano de un cuarteto de cuerdas afinando sus instrumentos. Todo era perfecto, excepto que yo caminaba hacia ese altar sintiendo que cada paso me alejaba más de la persona que había sido esa misma mañana antes de ver el teléfono de Daniel iluminarse. Vanessa estaba en la primera fila, con su vestido de dama de honor color champán, sosteniendo el ramo de flores que se suponía debía entregarme en la puerta. Cuando nuestros ojos se encontraron, algo cruzó su rostro que no supe interpretar del todo. No era culpa exactamente. Era más parecido a cálculo, a alguien evaluando rápidamente cuánto sabía yo y qué tan grave era la situación. Me entregó el ramo con manos que apenas temblaban. «Estás hermosa», dijo en voz baja, con esa voz suave que había usado toda su vida para desactivar cualquier conflicto conmigo. Nunca la había visto tan clara como en ese instante. «Gracias», respondí, y caminé hacia el altar sin mirarla otra vez. Daniel esperaba de pie junto al oficiante, con su traje negro y esa sonrisa nerviosa que yo conocía desde hacía 6 años. Cuando me vio caminar hacia el del brazo de mi padre, sus ojos se llenaron de algo que parecía genuinamente emocionado, y por un momento absurdo dudé de todo lo que había escuchado esa mañana. Tal vez había malinterpretado la conversación. Tal vez el mensaje de Vanessa había sido sobre otra cosa completamente distinta. Tal vez estaba a punto de arruinar el día más importante de mi vida por una serie de coincidencias mal interpretadas. Entonces recordé sus palabras exactas. «No puedo hacerle esto a tu hermana, no hoy. Después de la boda, hablamos con calma». No había ninguna interpretación posible que hiciera esas palabras inocentes. Llegué al altar. Mi padre me entregó formalmente a Daniel, tal como lo habíamos ensayado, y se sentó junto a mi madre en la primera fila. El oficiante comenzó su discurso sobre el amor, el compromiso,
la promesa de construir una vida juntos, y yo escuchaba cada palabra como si viniera desde muy lejos, amortiguada por el zumbido constante de mis propios pensamientos. Miré a Daniel de frente. Realmente lo miré, quizás por primera vez en meses, buscando en su rostro algo que confirmara o desmintiera lo que ya sabía. Él sostenía mis manos con la misma seguridad de siempre, sonriendo con la misma calidez de siempre, y sin embargo había algo distinto en sus ojos, una sombra pequeña que solo alguien que lo conociera tan bien como yo podría haber notado. Culpa. Eso era lo que había en sus ojos. Culpa disfrazada de amor. El oficiante llegó al momento de los votos personales. Daniel sacó una tarjeta doblada del bolsillo interior de su chaqueta, la desdobló con manos ligeramente temblorosas y comenzó a leer palabras que sonaban hermosas, cuidadosamente escritas, ensayadas frente al espejo probablemente durante días. Hablaba de cuando nos conocimos, de nuestros primeros años juntos, de todo lo que había aprendido a su lado. No escuché ni la mitad. Estaba demasiado ocupada observando a Vanessa por el rabillo del ojo, sentada en la primera fila con las manos entrelazadas sobre el regazo, mirando a Daniel con una expresión que ningún invitado en esa boda pareció notar excepto yo. Era la misma expresión que había tenido en todas las fotos de los últimos meses, la que yo había etiquetado erróneamente como simple afecto de hermana, cuando en realidad era algo completamente distinto. Cuando Daniel terminó de leer sus votos, el oficiante se volvió hacia mí. «Y ahora, tus votos». Miré la tarjeta que sostenía en mi mano, la que había escrito con tanto cuidado semanas atrás, llena de promesas y de recuerdos compartidos. La doblé sin leerla. «No voy a leer esto», dije, y mi voz sonó clara, sorprendentemente firme, resonando por todo el jardín en un silencio que se había vuelto absoluto. Daniel palideció. «¿Qué?» «Vi tu teléfono esta mañana», dije, sin apartar la mirada de él. «Vi los mensajes de Vanessa». Un murmullo recorrió a los invitados como una ola. Mi madre se llevó una mano a la boca. Mi padre se puso de pie a medias, sin saber si debía intervenir. Renata, sentada en la segunda fila, abrió los ojos con una expresión de horror creciente. «Puedo explicarlo», dijo Daniel rápidamente, con esa voz que había escuchado usar tantas veces para calmar situaciones incómodas. «¿No es lo que piensas?» «Entonces explícalo ahora», respondí. «Aquí, frente a todos, exactamente como planeabas hacerlo después de la boda, pero solo con Vanessa». El silencio que siguió fue tan denso que podía sentir el peso de cada persona conteniendo la respiración a la vez. Vanessa se levantó lentamente de su silla, con el rostro completamente blanco. «Esto no debería salir así», dijo con voz temblorosa, y esas palabras, esa admisión implícita, cayeron sobre el jardín como una confesión completa sin necesidad de decir una sola palabra más. «Entonces, ¿cómo debería salir, Vanessa?», pregunté, girándome hacia ella por primera vez desde que había llegado al altar. ¿Después de que yo hubiera firmado los papeles? ¿Después de la luna de miel? ¿Cuándo exactamente era el momento correcto para decirme que llevas meses enamorada de mi prometido? Ella no respondió. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada, y ese silencio confirmó todo lo que yo ya sabía con una claridad que dolía más que cualquier palabra que hubiera podido pronunciar. Mi padre finalmente se puso de pie por completo. «¿Alguien puede explicarme qué está pasando aquí?», preguntó con una voz que raras veces había escuchado usar, cargada de una furia contenida que llevaba conteniendo desde el momento en que había visto mi expresión al llegar al altar. Nadie respondió de inmediato. Entonces Renata se levantó desde su asiento, caminando hacia el frente con una determinación que no había esperado de ella en ese momento. «Yo puedo explicar parte de esto», dijo, mirándome directamente. «Y lamento no haberlo hecho antes». Todos los ojos se volvieron hacia ella. Mi corazón se detuvo un instante, preguntándome qué más había estado ocurriendo a mis espaldas que yo no había visto. «Hace 3 semanas», continuó Renata, con voz firme pero visiblemente incómoda, «encontré a Daniel y a Vanessa hablando en el estacionamiento del restaurante donde estábamos ensayando la despedida de soltera. No estaban haciendo nada indebido, solo hablando, pero la forma en que hablaban, la cercanía, el tono. Algo se sintió mal de inmediato. Intenté decírtelo esa misma noche, pero me dijiste que estabas demasiado ocupada con los últimos detalles de la boda y que hablaríamos después. Y luego nunca encontré el momento correcto. Sentí que algo se rompía dentro de mí, no por lo que Renata había dicho, sino por reconocer en sus palabras el mismo patrón que yo misma llevaba meses repitiendo. Después. Siempre después. Como si postergar lo incómodo pudiera hacer que dejara de ser verdad. «¿Por qué no insististe?», pregunté, aunque ya conocía la respuesta antes de que la dijera.
Porque no quería ser yo quien te arruinara la boda con una sospecha que ni siquiera yo sabía si era real, respondió Renata, con los ojos llenos de una culpa genuina. Y lo siento. Debí haber insistido de todas formas. Me giré nuevamente hacia Daniel, que seguía de pie junto al oficiante con las manos vacías y la tarjeta de sus votos arrugada entre los dedos. ¿Desde cuándo?, pregunté. Él tardó un largo momento en responder. No sé exactamente cuándo empezó, dijo finalmente, con una honestidad que llegaba demasiado tarde para significar algo. Fue creciendo poco a poco. Nunca pasó nada físico entre nosotros. Lo juro. Eso no responde mi pregunta, dije. Pregunté desde cuándo. No pregunté si pasó algo físico. Silencio de nuevo. Desde hace unos 8 meses, admitió finalmente, y 8 meses era exactamente el tiempo que llevábamos planeando la boda con todo detalle, eligiendo el lugar, probando el menú, seleccionando las flores, mientras al mismo tiempo él construía en secreto algo completamente distinto con mi propia hermana. Sentí que las piernas me temblaban, pero no del tipo de temblor que precede al llanto. Era algo más parecido a la descarga de adrenalina que sientes justo antes de tomar una decisión que llevas tiempo posponiendo. Me quité el anillo de compromiso con manos sorprendentemente firmes y lo dejé sobre la mesa donde descansaba el libro de firmas que los invitados usarían más tarde para dejar sus mensajes de felicitación. El sonido metálico contra la madera resonó por todo el jardín en silencio. No voy a casarme hoy, dije, dirigiéndome tanto a Daniel como a todos los presentes. Ni hoy ni ningún otro día contigo. Espera, dijo Daniel, dando un paso hacia mí. Podemos hablar de esto. Podemos arreglarlo. No hay nada que arreglar, respondí. Lo que hay es la verdad, que finalmente salió a la luz, aunque tú hubieras preferido esconderla hasta después de la boda, cuando ya fuera demasiado tarde para que yo tuviera la opción de irme. Mi madre se acercó por primera vez, colocando una mano sobre mi hombro. ¿Estás segura?, preguntó, no porque dudara de mi decisión, sino porque quería asegurarse de que yo la estuviera tomando desde la claridad y no desde el shock del momento. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondí, y era completamente cierto. Vanessa dio un paso hacia mí, con lágrimas cayendo por su rostro. Lo siento tanto, dijo. Nunca quise que pasara esto así. Nunca quise hacerte daño. La miré durante un largo momento, sintiendo algo complicado instalarse en mi pecho, una mezcla de dolor genuino por la hermana que creía conocer y una claridad fría sobre la persona que realmente había estado frente a mí todo este tiempo. El daño ya está hecho, Vanessa, dije. No importa cuánto lo sientas ahora. Llevas meses eligiendo esto, mensaje tras mensaje, encuentro tras encuentro, y cada vez que elegiste continuar, elegiste hacerme esto exactamente. Yo no elegí enamorarme de él, susurró. No, respondí. Pero elegiste actuar en consecuencia. Elegiste no decírmelo. Elegiste enviarle mensajes esta mañana pidiéndole que me dejara plantada en el altar, en lugar de haber tenido esta conversación hace meses, cuando yo todavía habría tenido tiempo de procesar todo sin la humillación de estar parada aquí, frente a 100 personas, con un vestido de novia que ya no voy a usar. Nadie dijo nada durante varios segundos. El cuarteto de cuerdas, que había estado esperando la señal para tocar la marcha nupcial, permanecía completamente inmóvil, sin saber qué hacer con los instrumentos todavía en las manos. Fue mi padre quien finalmente rompió el silencio, acercándose para tomarme del brazo con la misma delicadeza con la que me había llevado hasta el altar minutos antes. Vámonos, dijo simplemente. Asentí, y comenzamos a caminar juntos por el mismo pasillo que había recorrido hacía apenas 15 minutos, pero esta vez alejándonos del altar en lugar de acercándonos a él, con el ramo de flores todavía en mis manos y el vestido blanco arrastrándose sobre la hierba del jardín. Detrás de nosotros escuché la voz de Daniel llamándome, pero no me detuve. Cada paso que daba se sentía como una liberación distinta a cualquier cosa que hubiera experimentado antes, como si llevara años cargando algo pesado sobre los hombros sin darme cuenta, y solo ahora, al soltarlo, entendiera realmente cuánto pesaba. Llegamos al cuarto de preparación donde había pasado toda la mañana arreglándome. Me senté frente al mismo espejo, todavía con el vestido puesto, con los aretes de perla que Vanessa me había regalado esa mañana como si nada estuviera pasando, y me quedé mirando mi propio reflejo durante un largo momento en completo silencio. Renata entró poco después, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Lo siento, dijo de nuevo. Debí haberte dicho lo que vi. No es tu culpa, respondí, y lo decía en serio. La culpa es de ellos dos, no de las personas que intentaron avisarme y no encontraron el momento correcto. Ella se sentó a mi lado, tomando mi mano entre las suyas. ¿Qué necesitas ahora? Lo pensé durante un momento.
Necesito quitarme este vestido, dije finalmente, y necesito entender exactamente cuánto tiempo llevaba pasando esto sin que yo lo notara. Esa noche, ya en mi apartamento, con el vestido de novia colgado en una funda dentro del armario porque no tenía la energía todavía para decidir qué hacer con él, abrí mi laptop y comencé a revisar cosas que llevaba meses ignorando sin querer verlas realmente. Las fotos de las redes sociales de Vanessa mostraban un patrón que ahora resultaba evidente. En casi cada evento familiar de los últimos 8 meses, ella aparecía posicionada estratégicamente cerca de Daniel, en ángulos que parecían casuales pero que ahora se veían cuidadosamente calculados. Revisé también mis propios mensajes con Daniel de los últimos meses, buscando las señales que había pasado por alto. Las noches que decía estar demasiado cansado para hablar de los detalles de la boda coincidían exactamente con las noches en que Vanessa publicaba fotos de cenas o salidas donde, según sus captions, había estado sola, procesando cosas. Los fines de semana que Daniel decía necesitar tiempo para trabajar en un proyecto importante coincidían con la ausencia de Vanessa en las reuniones familiares de esos mismos días. No había sido un descuido de mi parte. Había sido una construcción cuidadosa de ausencias sincronizadas, diseñada específicamente para que yo nunca conectara los puntos hasta que fuera demasiado tarde. A la mañana siguiente, mi teléfono no dejó de vibrar. Mensajes de familiares preguntando si estaba bien, de amigos ofreciendo apoyo, de conocidos que ya se habían enterado por terceros de lo ocurrido en la ceremonia. Ignoré la mayoría. Pero un mensaje llamó mi atención de manera distinta a los demás. Era de un número que no tenía guardado. Hola. Soy Camila, la mejor amiga de Vanessa desde la universidad. Sé que esto es extraño, pero creo que necesitas saber algo que ella nunca te dirá. La llamé de inmediato. Su voz sonaba nerviosa al otro lado del teléfono, pero decidida. Vanessa no solo se enamoró de Daniel en los últimos meses, dijo Camila. Yo lo sé porque ella me lo confesó hace más de 2 años, cuando ustedes apenas llevaban unos meses de novios. Me dijo que sentía algo por él desde el principio, pero que nunca haría nada al respecto porque era su hermano. Le creí durante mucho tiempo. Pero hace unos meses empezó a hablarme distinto de él, a mencionarlo en cada conversación, a preguntarme constantemente si yo creía que él era feliz contigo o si solo se estaba conformando. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies de una manera completamente distinta al dolor del día anterior. No era solo una traición reciente. Era una traición que llevaba latente desde el principio mismo de mi relación, silenciosa, paciente, esperando el momento adecuado para manifestarse completamente. ¿Por qué me lo dices ahora?, pregunté. Porque después de lo que pasó ayer, no puedo seguir guardando este secreto, respondió Camila. Vanessa me llamó anoche, llorando, diciendo que todo se había arruinado, que nunca planeó que las cosas salieran así, que ella solo quería que Daniel eligiera libremente sin presión de la boda encima. Pero eso no es exactamente honesto tampoco. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo al enviar esos mensajes esta mañana. Sabía que si él te dejaba plantada, sería su oportunidad. Y si no lo hacía, siempre podría decir después que al menos lo había intentado. Colgué el teléfono con las manos temblando, no de tristeza sino de una furia fría que empezaba a asentarse en mi pecho de una manera nueva. No era solo el dolor de haber sido traicionada. Era la comprensión de haber sido manipulada durante años por alguien que yo había protegido desde la infancia, alguien a quien había dado prioridad sobre mis propias necesidades una y otra vez sin cuestionarlo jamás. Los días siguientes fueron una sucesión de conversaciones difíciles. Mi madre, dividida entre el dolor de ver a sus 2 hijas enfrentadas y la indignación hacia lo que Vanessa había hecho, intentó varias veces mediar un acercamiento entre nosotras. Yo me negué cada vez, no por rencor puro, sino porque entendí que necesitaba tiempo para procesar no solo lo que había pasado, sino todo lo que revelaba sobre la dinámica que habíamos tenido durante toda nuestra vida. Daniel intentó contactarme también, primero con mensajes que buscaban explicar, después con llamadas que no contesté, finalmente con una carta escrita a mano que dejó en mi buzón y que leí exactamente una vez antes de guardarla en una caja que nunca volví a abrir. En ella hablaba de confusión, de no saber cómo manejar sentimientos que según él nunca había buscado, de arrepentimiento genuino por la forma en que había manejado todo. No respondí. No porque no creyera en su arrepentimiento, sino porque entendí que el arrepentimiento después del hecho no deshacía las decisiones tomadas durante 8 meses completos. 3 semanas después de la boda cancelada, Vanessa apareció en la puerta de mi apartamento sin avisar. La dejé entrar, no porque quisiera reconciliarme, sino porque entendí que necesitaba escuchar lo que tuviera que decir para poder cerrar completamente ese capítulo. Necesito que sepas que nunca quise lastimarte, dijo, sentada en el borde de mi sofá con las manos entrelazadas nerviosamente sobre el regazo.
Eso ya me lo dijiste en la boda, respondí. Y en ese momento tampoco te creí del todo. Es la verdad, insistió. Yo solo. Hablé con Camila, la interrumpí, y observé cómo el color abandonaba su rostro de manera casi instantánea. Sé que esto no empezó hace 8 meses. Sé que has sentido algo por Daniel desde antes incluso de que empezáramos a salir formalmente. Vanessa se quedó en silencio, sin encontrar de inmediato las palabras para defenderse de algo que claramente no esperaba que yo supiera. Durante años elegí protegerte antes que a mí misma, continué, con una calma que sorprendía incluso a mí misma. Cedí espacios, cedí tiempo, cedí atención de nuestros padres cuando eran niñas porque tú siempre necesitabas más. Y nunca me molestó hacerlo, porque pensaba que eso era lo que significaba ser hermana mayor. Pero ahora entiendo que confundí el cuidado con la ausencia de límites, y tú aprendiste que podías tomar cualquier cosa que quisieras de mi vida sin consecuencias, porque yo siempre iba a ceder. Eso no es justo, dijo ella, con la voz quebrada. No, respondí. Lo que no fue justo fue que llevaras 2 años sintiendo algo por el hombre que yo amaba y nunca me lo dijeras. Lo que no fue justo fue que construyeras algo con él en secreto durante 8 meses mientras yo elegía las flores para nuestra boda. Lo que no fue justo fue que me enviaras esos aretes esa misma mañana, sabiendo exactamente lo que habías escrito en ese chat apenas minutos antes. Vanessa no respondió. No tenía cómo hacerlo, porque cada palabra que yo había dicho era completamente cierta y ambas lo sabíamos. No te odio, dije finalmente, y era verdad, aunque me costó reconocerlo incluso a mí misma. Pero necesito tiempo, mucho tiempo, antes de poder volver a confiar en ti de la manera en que confiaba antes de esto. Y necesito que entiendas que esta vez no voy a ceder solo porque eres mi hermana menor y siempre lo he hecho. Ella se fue esa tarde sin más palabras, y no volvimos a hablar directamente durante los siguientes meses, aunque a través de nuestra madre me llegaban noticias esporádicas. Que Daniel y ella habían intentado algo formal después de todo, que había durado apenas unas semanas antes de derrumbarse bajo el peso de la culpa compartida y las miradas de reproche de toda la familia. Que Vanessa se había mudado a otra ciudad, buscando quizás un lugar donde nadie conociera la historia completa de cómo había destruido la boda de su propia hermana. Yo, por mi parte, pasé esos meses reconstruyendo algo que ni siquiera sabía que había perdido durante los años que pasé priorizando constantemente las necesidades de los demás sobre las mías. Volví a pintar, algo que había abandonado desde la universidad porque siempre encontraba una excusa relacionada con las necesidades de otra persona. Volví a viajar sola, algo que nunca había hecho porque siempre esperaba a que alguien más tuviera tiempo libre para acompañarme. Y descubrí, en el proceso, algo que ninguna boda cancelada me habría enseñado de otra manera, que el amor que se construye cediendo constantemente el propio espacio no es amor completo, es solo una versión desgastada de la disponibilidad, y que aprender a decir no, incluso frente a las personas que más amamos, no es egoísmo, es simplemente la manera más honesta de asegurarnos de que lo que damos realmente lo estamos dando por elección y no por costumbre. 6 meses después de aquel día en el jardín, con el vestido blanco arrastrándose de vuelta por el pasillo en dirección contraria al altar, recibí una llamada de Renata proponiéndome un viaje juntas a la costa para celebrar mi cumpleaños. Acepté sin dudarlo, y mientras hacía las maletas, encontré la caja donde había guardado la carta de Daniel meses atrás. La saqué, la leí una última vez, y la tiré sin sentir absolutamente nada más que una tranquilidad plena. No todas las historias terminan con una gran reconciliación ni con una venganza espectacular. A veces terminan simplemente con la desís.